Todos se pueden ver, mis. Listo. Bien, chicos, hoy vamos a hablar de los 5 continentes. Hoy nos vamos a referir a los 5 continentes y por aquí, miren, por aquí tenemos el continente americano, al continente africano y por aquí también al continente europeo y asiático. De todos ellos jóvenes, ¿cuál se considera como el continente de mayor superficie? El América. Ya. Pero si juntamos América, porque América está dividido en los 2 hemisferios, si juntamos toda la superficie, ¿cuál sería El asiático. el continente asiático? Claro que ahí en el mapa América se vería más grande, ¿no? Pero si juntaríamos todos los fragmentos en los que está, en realidad América tiene menos superficie que Asia. Por eso, como dice Ilse, el continente de mayor superficie va a ser Asia. Y el segundo continente, por aquí, América. En tercer lugar ubico África. Y luego por aquí estará Europa y el más pequeñito de los continentes, Oceanía. ¿Sí? Eso sí consideramos a estos 5 continentes. Rapidito comenzamos con las características del continente africano. Para ello te mostraré el mapa político que tiene África. Quiero que veas el mapita y tú me digas. Observando el mapita, dime, ¿quién limita al norte al continente africano? Europa. Mira, al norte, voy a ponerlo por aquí. Asia. Miren, aquí está el norte, este sería el extremo norte de África. Por aquí ubicaremos al extremo sur. Por aquí está el este. Y por aquí nosotros ubicamos al oeste. Si a mí me dicen, ¿quién está limitando al norte? Aquí al norte, ¿quién está limitando a África? ¿Ya? Miren que los continentes, usualmente, ¿por qué se ven limitados? Por masas de agua. Sí, yo digo, el continente europeo al norte, ¿por quién se limita? ¿O qué masa de agua limita al norte el continente europeo? El océano Ártico. Ahí me dice el océano Ártico, ¿ya? Ahora, otro. Miren, por aquí, en el caso del norte, vamos a tener al mar Mediterráneo. No te olvides, ¿ah? El límite norte de África está establecido por el mar Mediterráneo. Hacia el este, mira por aquí, hacia el este ubico al Océano Índico. Pero aquí, en este tramo considerado noreste, ubico al Mar Rojo. El Mar Rojo en el tramo noreste me está limitando a este continente. Además, hacia el oeste, ubicaré al Océano Atlántico. Y hacia el sur, la unión hacia el sur, la confluencia del Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Eso lo ubicaré hacia el extremo sur. Entonces aquí, por ejemplo, en la división política yo podré señalar lo siguiente. África está conformado por 54 países independientes, 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU. ¿Y cuáles son esos estados no miembros de la ONU, profe? Seychelles y Eritrea. Seychelles y Eritrea son los países que no forman parte de la ONU.
Además por aquí, vamos a ver que el país de mayor superficie es Argelia. Este es el país más grande que tenemos en África. Y el más pequeñito se va a denominar Seychelles. ¿Sí? Eso en cuanto a país de mayor extensión y país de menor extensión dentro de este continente. Ahora, aparte de señalarte las características físicas que va a poseer África, vamos a hablar de la población y la calidad de vida. En cuanto a la población y la calidad de vida de los habitantes de África, daremos como dato que aproximadamente la población absoluta en África es de 1.253 millones de habitantes. Y esto da como resultado que por cada kilómetro cuadrado en África encuentre 41,3 habitantes. A eso yo le voy a llamar densidad poblacional. 41,3 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Pero si hablo de los países más poblados, el país más poblado en África se llamará Nigeria, seguido de Etiopía y en tercer lugar, Egipto. Este continente tiene las tasas más bajas en cuanto a esperanza de vida. Profesora, ¿qué es la esperanza de vida? La esperanza de vida, ojo, es el promedio de vida al nacer. ¿Y de qué va a depender? De las condiciones socioeconómicas que tengan los habitantes. Mientras sus condiciones socioeconómicas sean mejor, ese país tendrá, o ese continente tendrá una mayor expectativa de vida. En promedio, la esperanza de vida en África es de 60,2. Pero el país con mayor expectativa de vida viene a ser el país con mayor expectativa de vida, Argelia, con 75 años de expectativa de vida, y país con la menor expectativa de vida, la República Centroafricana. En la República Centroafricana solo se tiene, ojo, solo se va a tener 53 años de expectativa de vida. Hasta el momento, ok, es el país con la más baja expectativa de vida del planeta. Al igual que otros países que también están en esta región, que tienen muy baja expectativa de vida. Ahí tienes a Chad con 50,2, luego le sigue Lesoto con 50,3, Nigeria con 54,7 años. No te olvides que este es el promedio de vida al nacer. Dependiendo de las condiciones del lugar, mi expectativa puede ser mayor o tal vez podría ser menor. Pero recuerda que en este continente, las más bajas, aquí ubicamos la más baja expectativa de vida. Ahora, ¿cómo es el crecimiento natural? El crecimiento natural en África está en promedio del 2,1%. Ahora, ese 2,1%, ¿qué significa? Más o menos, cada año en África la población aumenta en 2,1%. 2,1% más habitantes por cada año. ¿Y esto cómo se saca, profesora? Esto se saca cuando esto lo vamos a sacar cuando dividamos o restemos a la tasa de natalidad la tasa de mortalidad. Cuando yo a mi tasa de natalidad le resto mi tasa de mortalidad, obtengo el aumento de la población. A eso le voy a denominar crecimiento natural. Ese es el incremento de la población en un año y se calcula cuando yo a la natalidad le resto mi porcentaje de mortalidad. Mientras que en África, por cada 1.000 habitantes nacen 36, mueren 12.
Pero en el caso de la mortalidad infantil, por cada 1000 niños fallecen 41 antes de haber llegado a cumplir el año de vida. Por eso es que en este continente la tasa de mortalidad infantil es de las más, ¿ok? Es de las más altas. Porque 41 niños fallecen porque no logran llegar a sobrevivir hasta el año de vida. En cuanto a la tasa de fecundidad, por ejemplo, aquí hablo de 4,75 hijos por mujer. Digamos, en comparación a otros continentes, esta es una tasa de fecundidad alta. ¿Esto qué me indica? La cantidad de hijos por mujer durante su periodo fértil. Y aquí esta tasa de fecundidad es alta. Además, aquí hablamos de la tasa de analfabetismo. El 27,6% de los varones va a tener esta característica de ser analfabeto, mientras que en las mujeres la tasa es mayor. El 45,3% aquí de mujeres se caracteriza por ser analfabeto. Por ello, aquí las mujeres presentarán esta característica en mucho más porcentaje en comparación a los varones. Además de ello, por aquí tengo lo siguiente. En cuanto a la distribución poblacional, la población, aquí mira, aquí voy a tener población rural. Más del 50% de la población africana habita zonas rurales. Y profesora, ¿qué significa una zona rural? Donde no cuentan con los servicios básicos. Servicio de agua, luz y desagüe. Tanto así que la imagen aquí es para comprobar esas condiciones. En esta imagen, por ejemplo, puedo observar cómo los habitantes aquí de estas zonas urbanas abastecen de agua de las charcas. O sea, aquí de repente se produce una lluvia, dejó ahí un almacenamiento de agua, inmediatamente lo recogen. Pero, profe, esa agua no es para consumo humano. Claro, porque no ha sido potabilizada. Pero ante la necesidad de este recurso, de las charcas también van a utilizar el agua. Y recuerda que en África no hay lluvias. Allá hay sequías. ¿Cuánto quisieran los pobladores africanos que ahí se estén produciendo las lluvias que hoy estamos viviendo aquí en el Perú? Para que de esta manera puedan abastecerse de agua. En cambio aquí, estas lluvias intensas están generando todo lo contrario, ¿sí? Están generando desastres porque quizás no lo vemos de repente estas lluvias intensas en la costa norte como una bendición. Aunque podríamos aprovechar ese recurso porque hay otros continentes que no tienen ese recurso y lo podríamos almacenar. Lo que faltaría es construcción de reservorios, represas, cosa que no hay, ¿no? Ahora bien, aquí dice índice de desarrollo humano. Este es un nuevo indicador demográfico que va a tratar de medir el rango de pobreza de un país. El índice de desarrollo humano es un indicador que ha sido adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa, que es el PNUD, es el encargado de medir el IDH en los países y considera para medir el IDH de los países 3 factores: esperanza de vida, tasa de analfabetismo y el ingreso per cápita. Considerando estos 3 elementos, el PNUD calcula el IDH de un país. Y es por eso que el país con el IDH más alto viene a ser Seychelles, con 0,801 de IDH. Y el país con el IDH más bajo es Níger, con 0,377. Se va a constituir en el país de
África con mayor porcentaje de pobreza. ¿Ok? El IDH me va a permitir calcular la pobreza o también el desarrollo humano que va a tener este país. Aquí ubicaremos las tasas más bajas de pobreza o las tasas más altas de niveles de desnutrición. Pero África tiene una gran concentración de recursos. En África, por ejemplo, vamos a tener una gran concentración de recursos. Entre ellos, por ejemplo, se va a desarrollar la actividad agrícola. Es decir, la agricultura principalmente, porque la mayor extensión de la población viven en zonas rurales, va a ser extensiva. Solo en algunos lugares de África se va a practicar una agricultura de tipo intensiva, pero eso es con inversión extranjera. Las multinacionales van a invertir aquí para la producción agrícola de elementos como el café, el algodón, que son requeridos en el mercado internacional. Para la exportación, la agricultura va a ser intensiva, pero en zonas rurales, la agricultura va a ser de tipo extensivo. Entre los principales recursos que vamos a tener en África, también tenemos los recursos minerales. África concentra el 30% de las reservas mundiales de mineral. Y las principales áreas pero recuerda que a pesar de que tiene el 30% de las reservas mundiales de minerales, eso no se ve reflejado en el desarrollo de los países, sino como también sucede aquí, esto será absorbido o el aprovechamiento será para capitales externos, como sucede aquí en nuestro país también. Entre las principales áreas productoras de petróleo, vamos a ubicar aquí a Nigeria, Angola, Libia, Argelia y la República Democrática del Congo. Siendo Nigeria una de las principales áreas donde se ubica la más importante refinería de toda África. Una de las refinerías más importantes aquí, en este continente, está ubicada en Nigeria. Como ves este mapita, aquí está el mapa de los recursos. Países con recurso petrolero, como has visto ahí, tienes a Libia, tienes también a Argelia, tienes a Nigeria, tienes a la República del Congo, entre algunos países con este recurso, al igual que otros con café, con oro y también con presencia de diamantes. Recuerda que este continente es el que tiene grandes minas con extensión de diamantes. Y recuerda que el diamante es una de las piedras preciosas con mayor dureza. Para poder realizarle un corte al diamante, este tiene que ser sometido a elevadas temperaturas. En cuanto a las características físicas, por ejemplo, tendremos lo siguiente, miren. En cuanto a los montes o sistema de montañas o sistema de cordilleras, las más importantes son los montes Atlas por aquí y los montes Drenkenberg. Esos serán los más importantes sistemas de montañas que pueda localizar aquí en África. En cuanto a los macizos, profe, ¿qué es un macizo? El macizo es una estructura compacta, sólida, que vamos a ubicar, que no tiene orificios o que no posee cavidades huecas. A eso nosotros le vamos a denominar macizo. En África tenemos en la parte norte el macizo de Agar, tenemos el macizo de Tibesti también, y ubicamos también al macizo etíope, al macizo de Etiopía. Esos tres son los principales macizos ubicados en este continente y como verás, se concentran en el extremo norte. En cuanto a las montañas,
La montaña más alta, ubicada aquí en África, recibe el nombre de Kilimanjaro. Los montes Kilimanjaro será el pico más alto de este continente. ¿Cuánto llega a medir el Kilimanjaro? 5.895 metros de altitud. Esto lo va a constituir en el monte más alto de este continente. Al igual que los montes, también están las mesetas. Las mesetas son aquellos terrenos planos con relativa altitud y estos serán la meseta de Ubangi, la meseta de Adabama, la meseta de Katanga y también la meseta del Bié. Entre las principales mesetas localizadas en este continente. En cuanto a los desiertos, aquí ubicaremos un récord mundial. Este récord mundial va a ser el siguiente. Mira. El desierto del Sahara es considerado el desierto de mayor superficie en el mundo. Y este desierto lo vamos a localizar en África. Al igual que el Sahara, en el norte ubicaremos el desierto de Libia, donde se ha registrado la mayor temperatura, recuerda 59 grados. Al igual que ello, ubicaremos el desierto del Kalahari. Eso en la parte sur de África. Y también el desierto de Namibia. En cuanto a las penínsulas, la península más importante es la península de Somalia, también denominado el Cuerno de África. Quiero que observes el mapa y me digas cuántas vertientes hidrográficas existirán aquí. Entiéndase por vertiente hidrográfica aquel colector común de las aguas de los ríos. Dime tú, ¿cuáles serán las vertientes hidrográficas de este continente? A ver, observa el mapita, dime, ¿cuáles son las vertientes aquí? Al norte tengo la vertiente del mar Mediterráneo, una. Hacia el este, ¿qué vertiente estará? El Océano Atlántico. Exacto, la vertiente del Atlántico. ¿Qué otra vertiente? Y el Océano Índico. Y la vertiente del Índico. Ríos que depositan sus aguas sobre el mar Mediterráneo. Aquí tendremos el río más importante de África, que es el río Nilo. Como verás aquí en el mapita, el río Nilo nace en el lago Victoria. Luego tienes en la vertiente del Atlántico a ríos como el río Senegal, ríos como el Níger, el río Congo y también el río Orange. Todos estos ríos depositarán sus aguas sobre el océano Atlántico. Y solo en el Índico depositarán sus aguas el río Limpopo y el río Zambeze. Por eso te decía que aquí registro 3 vertientes hidrográficas. En cuanto a los lagos, por ejemplo, aquí ubicaré al lago Victoria como el lago de mayor superficie. También hay lagos como el lago Malawi, el lago Tanganica, entre algunos principales lagos, así como igual que el lago Chad. Además, también, ya, aquí recuerda que existe un sistema de los grandes lagos donde está también el lago Alberto. Y esos también se ubican en la parte central oriental de África. Entonces, si hablamos de los sistemas hidrográficos, aquí recordaremos a los ríos que tienen 3 vertientes. La vertiente del Mediterráneo,
la vertiente del Atlántico y la vertiente del Índico. Al igual de estas características físicas por aquí, mencionaremos las características físicas del otro continente. El otro continente del cual vamos a hablar el día de hoy es el continente europeo. Este continente europeo va a tener como límite al norte al océano glaciar ártico, hacia el sur al mar Mediterráneo, hacia el este los montes Urales y el mar Caspio, y hacia el oeste el océano Atlántico. Entonces, cuando yo hablo de la división política, Europa está dividido en 50 países. De esos 50 países, 7 son considerados euroasiáticos. ¿Por qué, profesora? Porque va a tener territorios tanto en Europa como en Asia. Uno de esos países euroasiáticos más importantes es Rusia. Rusia será el país euroasiático más importante que veremos aquí. Además de Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán y Armenia. ¿Ya? A ellos también le vamos a considerar como países euroasiáticos. Además, si observas el mapita, ¿cuál será el país más grande? Rusia. Será Rusia. ¿Y cuál es el más pequeño? El más pequeñito va a ser Rusia. el Vaticano. El estado más pequeño aquí es el Vaticano, que se ubica ¿dentro de qué país? Italia. Dentro de Italia. A ese se le considera como el estado más pequeño dentro de Europa. Además, entre los principales países y sus capitales, por aquí te he colocado ese cuadrito. Bueno, si bien es cierto, España, Francia, Italia y Reino Unido son los más conocidos, aquí tienes Alemania, por ejemplo, cuya capital es Berlín, Austria, cuya capital es Viena, en el caso de Polonia, cuya capital es Varsovia, los Países Bajos, cuya capital es Ámsterdam, Suecia, que tiene como capital Estocolmo, Bélgica, Bruselas, y Portugal, Lisboa. Al igual que Islandia tiene la capital Reykjavik, Finlandia tiene como capital a Helsinki, entre algunos principales países europeos. Pero si nos referimos a la actividad económica o a las características de la población aquí, la población absoluta de Europa es de 747 millones de habitantes, con una densidad de 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Hasta ahora es el continente más denso, porque por cada kilómetro cuadrado habrá 72 habitantes. En África eran más o menos 41 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí es 72. Además, entre los países más poblados aquí ubicaremos a Rusia. Segundo lugar, Alemania, y el tercer lugar, Francia. Del total de habitantes de Rusia, 110 millones viven en Europa. Y el resto, o sea, los 37 millones, en Asia. En cuanto a la esperanza de vida aquí, San Marino es el país con mayor expectativa de vida. Mientras que Moldavia es el país con la menor expectativa. Si ven los valores, miren.
Mientras que en África, el país con mayor expectativa de vida tenía 75 años, aquí Moldavia con 72 es el país con menor expectativa de vida. Y además, San Marino tiene como expectativa de vida 85 años, mientras que en Suiza, 84. Le dije que eso dependía mucho de la calidad de vida que tenían los pobladores, es decir, de aspectos socioeconómicos. Observamos esto que voy a subrayar, ¿ya? Mira, la tasa de natalidad aquí es de 11 por 1000 habitantes. Y la tasa de mortalidad también de 11 por 1000. ¿Esto qué significa? El que la natalidad y la mortalidad tengan el mismo valor, ¿qué significa? Aquí, anualmente, ¿incrementará la población? ¿Sí o no? Se mantendrá. No. ¿Por qué? Porque para yo poder saber cuál es el crecimiento natural de los habitantes, tengo que restarle a la natalidad y mortalidad. Si yo hago esta operación, me quedará 0. Significa que la población no aumenta. Pero no aumenta, pero lo que aumenta sí es el porcentaje de migrantes. Esos migrantes están generándome un crecimiento real. ¿Por qué? Porque también en la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad se le suma el porcentaje de migrantes y el porcentaje de inmigrantes. Obviamente en este continente será mayor el porcentaje de inmigrantes. Aquellas personas que provienen de otros lugares. Pero, si lo veo de manera natural, no hay un crecimiento natural o vegetativo aquí, porque es igual la natalidad a la mortalidad. Y además, el número promedio de hijos por mujer es solo de 1,6, mientras que en África era de 4, y tanto. Aquí, la fecundidad es menor. Por eso que muchos estados aquí propician la mayor cantidad de hijos, que la mujer tenga la mayor cantidad de hijos, para de esta manera incrementar la población. Si yo te digo densidad poblacional, esto se obtiene al dividir a mi número total de habitantes por mi superficie. Tomando en cuenta ello, aquí en Europa, Mónaco es el país con mayor densidad. Por cada kilómetro cuadrado aquí, más o menos, tienen que habitar 19.150 habitantes. En cambio, en Islandia es todo lo contrario. En Islandia, por cada kilómetro cuadrado hay 3.5 habitantes. ¿Qué sugiere ello? Que Islandia está despoblado, no hay población. Es muy poca la población que habita Islandia. Mientras que Mónaco tiene lo opuesto. Hay mucha población para ese pequeño territorio. Ahora, aparte de ello, tendremos lo siguiente. Miren, si la densidad poblacional aquí, en el caso de Islandia, es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, esto me indica que aquí hay una despoblación. Y por ello, para incrementar la población aquí en Islandia, las políticas migratorias van a ser más flexibles para permitir que la población se concentre aquí. Además, hay otro dato.
La población europea, el 72% va a vivir en la zona urbana y solo un 28% vivirá en las zonas rurales. En cuanto al IDH, aquí, el índice de desarrollo humano es el más alto de todos los continentes, ya que Noruega tiene 0,954 y es el país con mayor IDH en todo el mundo, mientras que Moldavia tiene 0,711. Es decir, Moldavia será el país con mayor pobreza en Europa. Y el país con mayor bonanza en Europa, Noruega, seguido de Suiza y en tercer lugar, Irlanda. En cuanto a los recursos y economía que se desarrolla aquí en Europa, tendremos lo siguiente, miren. Aquí tendremos el desarrollo ganadero y el desarrollo agrícola, es decir, el desarrollo agropecuario. Mira, aquí la agricultura va a ser altamente tecnificada y la producción, y aquí se va a tener una elevada producción de trigo, cebada y avena. Y el rubro de la ganadería, del ganado vacuno, es el más importante, siendo Suiza una de las principales productoras de ganado vacuno. Como verás, este animalito en la imagen, el animalito sobre su lomo tiene un aparato. Como la ganadería es tecnificada, se le colocan a los animalitos aparatos eléctricos para monitorearlos. Profesora, ¿qué monitorean? Monitorean por ahí, monitorean el ritmo cardíaco y todo ello. Que el animal se encuentre en buena salud. Y para ello le colocan esos aparatitos electrónicos. Incluso, mira, ni aquí en el Perú a ti te han colocado esos aparatos para controlarte, monitorearte tu pulso, tu latido cardíaco, y esos animalitos sí lo tienen. Porque aquí la ganadería es altamente tecnificada. Además, aquí tengo los campos de tulipanes en los Países Bajos. Esta es una de las flores que es vendida en el mercado exterior. Los tulipanes que tú ubicas en las florerías aquí van a provenir de Alemania, van a provenir de Ámsterdam, de los Países Bajos, en lo que se denominaba Holanda, ¿no? De estos lugares provienen los tulipanes. Por eso estas flores son caras, e incluso hasta más caras que las orquídeas. Además, otra actividad predominante aquí es la actividad forestal. Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia son los países con mayor desarrollo industrial, es decir, dedicado a la industria forestal, que no es más que la tala de árboles. Árboles para hacer de repente los muebles, incluso para elaborar papel. Por ello, la actividad forestal en la zona nórdica de Europa es una actividad principal. Además, que también aquí vamos a encontrar recursos minerales. Entre los recursos minerales más importantes tengo aquí el hierro y el carbón mineral. Incluso las reservas de gas natural y petróleo. Pero, esa posesión de gas natural y petróleo, la mayor cantidad la va a producir Rusia. Y además, Rusia también tiene gran concentración de hierro y carbón. Bajo estas condiciones, es por eso que Rusia, a pesar de que está invadiendo Ucrania, no se le dice nada. No hay países que directamente se enfrenten a Rusia y le digan que deje de invadir Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia tiene el monopolio, el control del gas natural y petróleo. Por ello, los países no han hecho mucho frente a Rusia. Porque si se pelean con Rusia, si pierden las relaciones internacionales,
Simplemente Rusia ya no le vende esos combustibles. Y son los combustibles de mayor demanda en el mercado. Es un recurso mineral estratégico, por ejemplo. Por ello es que los demás países no dicen nada. Además, en Europa hay un gran desarrollo dentro de la industria. Al igual que la ganadería, aquí la industria es muy tecnificada. Tanto así que más o menos el 25% de la población económicamente activa labora en el rubro industrial. Aquí vas a encontrar plantas de procesamiento o empresas donde se va a elaborar o donde se va a realizar la industria aeronáutica. Y también tendremos a la industria automotriz. Esta industria automotriz la ubicamos principalmente aquí en Francia, como marcas como Renault, una de las más importantes. Y además, mientras que aquí en el Perú, nuestra producción se sustenta en carritos sangucheros y otras cosas, ahí en Europa tienen la capacidad de construir naves e incluso hasta naves espaciales. ¿Okay? Por eso es que la industria aeronáutica es una de las más importantes desarrolladas aquí en Europa. En cuanto a las características físicas, quiero que vean lo siguiente. Quiero que veas el mapita y me digas, ¿cuál será la península más grande? A ver, si observas ese mapita, ¿cuál será la península más grande? Recuerda que las penínsulas son aquellas partes continentales que van a sobresalir al mar. Entre las penínsulas, mira, aquí las voy a encerrar de un color, ¿ya? En cuanto a las penínsulas, por aquí ubicaré una. En este extremo también ubico una península. Por aquí, otra península. Por aquí también una península más pequeña. Por aquí otra más. De todas las penínsulas que han cerrado, ¿cuál es la península más grande? A ver, ahí en el mapita identifica cuál es la península más grande de todas las que yo he encerrado en un círculo rojo. A ver, mira, observando el mapita, dime, ¿cuál será la península de mayor tamaño? A ver, ¿cuál será aquí, chicos, la península de mayor tamaño? Miren, aquí la península de mayor tamaño va a ser la península de Escandinavia, o la península escandinava. Por aquí tenemos a la península ibérica, por aquí estará la península itálica, la balcánica, la península de Crimea y la península de Croacia. De todas ellas, la de mayor superficie es la península escandinava. Ya, ahora, cuando hablamos de los montes Urales, por aquí localizaremos, aquí miren, en cuanto a los montes Urales, esta de aquí, este sistema, va a permitir separar a Europa de Asia.
Y los montes Urales separarán Europa de Asia. Y aquí ubicaremos otras cordilleras. Aparte de las penínsulas, por aquí, usando otro color, voy a ubicar a la cordillera de los Pirineos, que va a servir para establecer el límite entre España y Francia. Luego por aquí ubicaré a los Alpes, ubicaré a los Cárpatos y también por aquí a la cordillera de los Balcanes. Y la más importante que tú debes recordar es la cordillera del Cáucaso. Profe, ¿por qué? Porque aquí está el pico más alto de Europa. En la cordillera del Cáucaso yo voy a ubicar al Elbrus con 5.633 metros de altitud. Este se va a constituir en el pico más alto de Europa. A la par que también por aquí ubico las cordilleras, también tendré la presencia de llanuras. Una llanura o las llanuras van a ser aquellos territorios planos que yo voy a ubicar aquí en este sector. Esos territorios planos que ubico aquí esos territorios planos que voy a ubicar por aquí se van a conocer como llanura. Ahora, aparte de ello, también tenemos aquí, por aquí tendremos la presencia de islas y entre ellas la isla que va a destacar y que debe recordar es esta, la que ubicamos en este tramo. Esta isla de aquí es la isla considerada como Gran Bretaña. Esta isla de Gran Bretaña se va a constituir en la isla de mayor tamaño. Luego de Gran Bretaña tienes la isla de Islandia. Por ahí también en Italia vamos a tener islas como Córcega, Cerdeña y Sicilia. Las Islas Baleares que van a pertenecer a España. Y también la presencia de islas como Creta que pertenecen a Grecia. Esas serán consideradas importantes, ¿ok? Islas que yo ubique dentro de este sector. Además, por aquí tendré lo siguiente. En cuanto a los sistemas hidrográficos, aquí va a existir mayor cantidad de vertientes hidrográficas. Es decir, mayor cantidad de lugares donde los ríos depositarán sus aguas. Por aquí ubicaré a la vertiente del Atlántico conformada por estos ríos. El río Guadalquivir va a pertenecer a la vertiente del Atlántico, el río Tajo, el río Duero, el río Garona, el río Loira, el río Sena y también el río Rin pertenecerán a la vertiente del Atlántico. Al igual que si hablo de la vertiente del Mediterráneo, ahí ubicaré a ríos como el río Ebro, que está aquí ubicado en el mapa, al río Ródano, al río Po, al río Tíber. Esos pertenecerán a la vertiente del mar Mediterráneo. Al igual que ello, por aquí en el Mar Negro, ubicaré al río Danubio, al río Dniester y también la presencia del río Dnieper. Estos de aquí colocarán sus aguas o depositarán sus aguas sobre el Mar Negro. Y también por este extremo ubicaré al Mar Caspio. Y sobre el Mar Caspio depositarán sus aguas el río más largo de Europa, que se va a llamar Volga, y también el río Ural, que también sirve de límite natural entre Europa y Asia. Y no te olvides, el río Danubio es el río más importante, ya que este río
es considerado como el más internacional. Entre los lagos, por ejemplo, aquí voy a tener a Ladoga. Ladoga y Onega van a ser los lagos más importantes que yo ubiqué dentro de este sector, pero de ellos dos, el más importante va a ser Ladoga, ya que este es el lago de mayor superficie sobre este continente. El tercer continente va a ser Oceanía. ¿Ya? Oceanía es por aquí te señalaba, este continente de Oceanía es el continente que tiene menor superficie de todos. Básicamente, el 7% de toda su superficie está formada por los territorios de Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Tasmania. Mientras que el 13% de la superficie está formado por, el 13% de su superficie estará formada por islas, alrededor de 25.000 pequeñas islas que van a estar dispersas en el Océano Pacífico. Políticamente, Oceanía tiene 14 países independientes y 18 territorios dependientes. ¿Sí? 14 países independientes y 18 territorios considerados dependientes. Además, cuando hablamos de las regiones geográficas de Oceanía, aquí vamos a ubicar 4 regiones. Lo que se denomina Polinesia, que está conformada por varias islas, entre ellas tengo a las Islas Cook, a la isla de Hawái, a la isla de Kiribati, por ejemplo. Esas serán islas pertenecientes a la Polinesia. Poli, ¿qué significa? Que esas islas están formadas por varias islas a su vez. O esas naciones están formadas por varias islas. Por eso se llama poli, varios. Si digo Micronesia, profe, significa que esas islas son sumamente pequeñitas. Ahí tienes a las islas del norte de las Marianas, Islas Guam, las Islas Marshall, las islas de los estados federales de la Micronesia, islas como las Islas Palau, van a pertenecer a la Micronesia. Mientras que en otro tramo ubicamos Australasia. Se le dice Australasia porque principalmente en ese sector ubicamos a Australia como el país de mayor superficie. Ahora bien, mira, hay un sector, un tramo aquí, denominado Melanesia. Principalmente se le dice Melanesia porque los pobladores aquí tienen la piel oscura. Recuerda que la melanina, la concentración de melanina es la que da el color a tu piel. Por ello, aquellos que tienen menos concentración de melanina tienen la piel más clara. Y aquellos que tienen una mayor concentración de melanina, su piel va a ser sumamente oscura. Quiere decir entonces que los habitantes de estas islas, como Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Fiji y Nueva Caledonia, son pobladores que el rasgo físico es que su piel es oscura, por ubicarse en ese sector de la Melanesia. Entonces, Oceanía se divide en Australasia, en Melanesia, Micronesia y Polinesia. Esos van a ser las regiones en las que se va a dividir Oceanía. Y esa será la relación de países que va a pertenecer a cada una de estas regiones. Si nos referimos al aspecto de la población y la calidad de vida, los habitantes de Oceanía, por ejemplo, van a concentrarse más en los países de Australia.
En Australia voy a encontrar una mayor concentración de habitantes. Entre Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. El 91% de la población se concentra en estos 3 estados. Siendo Australia, mira, de todo este continente, Australia es el más poblado, con 24 millones de habitantes. Profe, ¿el Perú cuánto tiene? 32 millones. Mira, mientras que el Perú tiene 32 millones de habitantes, Australia tiene 24 millones de habitantes. Y su territorio es mucho más grande que el nuestro. Pero, por eso, la población aquí es escasa. Y por ello, en Australia establecen políticas para permitir el acceso de los migrantes, porque su territorio está despoblado. Para la cantidad de habitantes que hay, su territorio es muy extenso. Además, aquí el 75% de la población va a ser urbana, ya que entre los países más poblados se ubica Australia, ¿no? Y Australia tiene como ciudades más pobladas a Sydney, Melbourne, Brisbane y Canberra. Mientras que Nueva Zelanda tiene como ciudad más poblada a Auckland y Wellington. Esas serán las ciudades más pobladas que ubica entre Australia y Nueva Zelanda. Ahora, la densidad poblacional aquí, mira, es baja. Siendo mayor en Nauru, porque por cada kilómetro cuadrado en Nauru deben habitar 524 personas. Mientras que en Australia la densidad es menor, ya que por cada kilómetro cuadrado en Australia solo ubicaré 3 habitantes. Ahora bien, en cuanto a, si ves aquí la diferencia, la población australiana en cuanto a la población nativa de Nueva Guinea. Por eso te decía que Nueva Guinea pertenece al sector denominado Melanesia. Ahora bien, en cuanto a las características físicas que vamos a poder observar aquí, tendremos lo siguiente. Características físicas de Oceanía. Ahora, miren, observen el mapita físico de Oceanía. En este mapa físico, de Oceanía vamos a poder distinguir los principales sistemas de cordilleras. Entre esos principales sistemas de cordilleras, si te has dado cuenta, los principales accidentes se van a localizar entre Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea. Entre esos sectores localizamos los más importantes sistemas de montaña. Por ejemplo, en cuanto a las cordilleras, una de las cordilleras importantes aquí es la Gran Cordillera Divisoria Australiana, que se ubica hacia el extremo oriental de este país. Y además también tenemos a los Alpes neozelandeses. Estos Alpes neozelandeses que tienen como pico más alto al Monte Cook y además por aquí también tendremos a Sudirman, que se ubica en el sector, en el tramo de Nueva Guinea, con el pico más alto denominado Puncak Jaya, con 4.884 metros de altitud, que se va a ubicar en el sector de Indonesia, en la isla de Nueva Guinea.
Este será el pico más alto de toda Oceanía. Además, en Oceanía, nosotros vamos a distinguir la presencia de desiertos. Uno de esos desiertos es el gran desierto de arena. Ese desierto de arena es considerado el desierto de mayor superficie. Además, también por aquí tenemos la presencia de mesetas, como la meseta de Kimberley, la meseta de Arterton. Todos estos accidentes geográficos, si te estás dando cuenta, están presentes en territorio australiano. Salvo por ahí los Alpes neozelandeses y Surdinman, que están en Nueva Guinea y el otro en Nueva Zelanda. En cuanto al sistema hidrográfico, los principales ríos que va a tener Oceanía son el río Murray y el río Darling. Estos dos importantes ríos van a depositar sus aguas sobre el Océano Índico y atraviesan el extremo oriental y van a atravesar el extremo oriental de Oceanía. Además, entre ellos también ubicamos a lagos. El lago más importante ubicado aquí en Oceanía es el lago Erie. Este es considerado el lago de mayor superficie dentro de este continente. Por aquí también tendremos lo siguiente, ¿ya? Considerado el continente más grande, aquí tenemos el continente asiático. En el extremo norte, Asia va a limitar con el océano glaciar ártico. Hacia el sur, por aquí veremos que Asia limita con el océano Índico. Hacia el este ubicaremos al océano Pacífico. Y hacia el oeste ubicaremos aquí, hacia el oeste, los montes Urales. Y hacia el suroeste, el Mar Rojo. Recuerda que los montes Urales separan a Asia de Europa y el Mar Rojo separa a Asia del continente africano. Cuando nos referimos a la división política, 49 países de Asia son independientes, 4 son territorios dependientes, 2 son regiones administrativas especiales como Taiwán, y también aquí vamos a tener a 6 estados no miembros de la ONU. Entre esos estados que no van a pertenecer a la ONU tenemos a Corea del Norte. Aparte de Corea del Norte, también tenemos al estado de Brunei, que no van a pertenecer estos a, o no serán miembros de la ONU. En cuanto a las características de Asia, por esa gran superficie que posee este continente, a Asia se le ha dividido en sectores o en regiones, como se ve ahí en el mapita. Tengo la región septentrional de Asia, conformada principalmente por Rusia, que va a estar en todo el sector norte de este continente. En la parte suroccidental, por ahí tendré. En la parte suroccidental tendremos a países que pertenecen a la comunidad árabe, como Irak, Irán, Arabia Saudita, Turquía, que van a pertenecer a la comunidad árabe. También tendré Asia Central, países como Kazajistán, Uzbekistán, ¿ok? Turkmenistán también se ubicará en la parte. Esto se ubicará en la parte central de Asia. Hacia el extremo sur ubicaré países como la India, Pakistán y Bangladesh. E incluso Sri Lanka pertenecerán al extremo sur. Además de ello, por aquí ubicaremos a países del sureste asiático.
Estos estos países del sureste asiático son Tailandia, tienes a Malasia, a Indonesia y a Filipinas. Laos, Camboya, Vietnam también pertenecen al sudeste asiático. Abajito, en la parte oriental encontraremos a China, Mongolia y Japón. Estos serán considerados los países orientales que vamos a ubicar en este continente. Además, por aquí también tenemos lo siguiente. En los indicadores demográficos aquí en Asia, veremos lo siguiente. La esperanza de vida para Asia es de 67,3 años. Mientras que el promedio de vida aquí, o el crecimiento natural, es equivalente a 1,2. 1,9% el crecimiento natural. Si hablamos de la tasa de natalidad, aquí por cada 1000 habitantes vamos a tener 20 nacimientos y por cada 1000 habitantes 7 defunciones. En cuanto a la fecundidad, 2,3 hijos por mujer. En cuanto a la tasa de analfabetismo, 12,3% en varones y 23,7% en mujeres. Eso en cuanto a la tasa de analfabetismo. En cuanto a la distribución poblacional, en Asia es 50 o 50. ¿Qué quiere decir? 50% de los habitantes habitan en zona rural y un 50% en las zonas urbanas. Siendo mayor el porcentaje de personas que habitan las zonas urbanas en países como Japón, Corea del Sur, China, Singapur y los Emiratos Árabes. Estos serán los países donde el porcentaje de población urbana superará por mucho al porcentaje de población rural. Además, si hablamos del IDH, el país con mayor IDH viene a ser Hong Kong. Hong Kong es el país con mayor IDH que vamos a tener aquí y que es un estado administrado por China. Y el más bajo, o el país con el IDH más bajo, es Afganistán. Y esto lo vemos aquí en la imagen, miren. Mientras que en Hong Kong predominan las construcciones así, como rascacielos, edificios de gran tamaño, en Afganistán la población o las viviendas son rústicas. Aquí son hechas a base de adobe, por ejemplo, son sumamente rústicas. Y además, este es el continente con mayor cantidad de habitantes. De todos los pobladores, o sea, de todos los habitantes del planeta, Asia posee el mayor número. Ahora, si hablamos de los países más poblados en este continente, mira, aquí está la relación de los 8 países más poblados. Iniciando este conteo con países como China, por ejemplo, que concentra la mayor cantidad de habitantes del planeta. Además, por aquí en segundo lugar está la India, en tercer lugar tenemos a Indonesia, luego le sigue Pakistán, Bangladesh, Japón, Filipinas y Vietnam. Ahora, aparte de ello, si hablo de los aspectos físicos, de Asia, vamos a destacar los siguientes récords. ¿A qué me refiero con ello? Si hablo del aspecto físico, hablo de los siguientes récords mundiales. Profesora, ¿qué récord mundial? Este continente
vamos a ubicar a la cordillera más alta del planeta. O sea, el récord mundial o la mayor cordillera o la cordillera más alta en el mundo se va a localizar en Asia. Y es precisamente la cordillera del Himalaya que tiene como pico más alto al monte Everest. Este pico llega a tener 8.848 metros de altura. ¿Sí? 8.848 metros de altura. Siendo el pico más alto en el mundo, localizado en Nepal. En Nepal nosotros vamos a encontrar a ese punto más alto. Luego le sigue el Karakorum o la cordillera del Karakorum con 8.611 metros sobre el nivel del mar. Ese será el pico más alto. Ahora, en el caso de las mesetas que vemos aquí, en el caso de las mesetas, aquí vamos a tener un récord mundial. La meseta del Tíbet, que está por aquí, es considerada la meseta más alta en el mundo. ¿Sí? La meseta del Tíbet es la meseta más alta en el mundo. También se le conoce como el techo del mundo. Además tenemos llanuras, como la llanura siberiana, la llanura de Manchuria, la llanura china y la llanura indo-gangática. Profesora, ¿qué es una llanura? Vuelvo a repetir, es un terreno plano que no posee mucha altitud. A eso le vamos a decir llanura. Como aquí en América está la llanura amazónica, ¿no? En esos sectores de selva o tropicales, vamos a tener la presencia de llanura indo-ganguética, la llanura de Manchuria y la llanura china. En cuanto a desiertos, aquí en este continente destacará el desierto árabe, el desierto de Siria y el desierto de Gobi, que van a ser los importantes desiertos que destacaremos aquí. De todos ellos, el desierto de Gobi es considerado uno de los desiertos más extensos sobre este continente. En cuanto a las penínsulas, la península más extensa o la de mayor superficie va a ser la península arábica. También tenemos a la península del Indostán, la península de Indochina y la península de Corea, donde ubicamos a las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. La península de Kamchatka también está aquí localizada. En cuanto a los archipiélagos, como está señalado aquí, el archipiélago de Japón es uno de los más importantes, puesto que alberga a uno de los países considerados como los de mayor cantidad de habitantes. Claro que está en el 6º lugar en cuanto a población. Tienes también el archipiélago de Filipinas y el archipiélago de Indonesia. Recuerda que los archipiélagos son el conjunto de islas. Japón está formada por 4 islas, Honshu, Hokkaido y Kyushu. Entre estas principales islas que van a pertenecer a Japón. Luego también tenemos a Indonesia con islas como Borneo, Sumatra y una partecita de Nueva Guinea. Eso pertenecerá a Indonesia. Además, también aquí ubicaremos lo siguiente. Sistema hidrográfico. Dentro de la hidrografía, aquí cabe destacar que van a existir las siguientes vertientes hidrográficas. La vertiente del Índico por aquí localizaremos a la vertiente del Índico, por aquí la vertiente del Pacífico y por aquí arriba a la vertiente del Ártico.
Entre los principales ríos que voy a ubicar acá en estas vertientes, por ejemplo, sobre la vertiente del Ártico, del Océano Glaciar Ártico, ubicaré a ríos como el Yenisei, ríos como el río Obi y el río Lema. Estos tres van a estar en territorio ruso. ¿Sí? En territorio ruso ubicaré estos tres importantes ríos que depositarán sus aguas sobre el Océano Glaciar Ártico. Hacia el Océano Pacífico localizamos aquí al río Yangtze-Kiang. Este río denominado Yangtze-Kiang depositará sus aguas sobre el Océano Pacífico. Tengo a ríos como el Huanghe y a ríos como el río Mekong y el río Sikiang. Este río, que es el Yangtze-Kiang, es considerado el más largo de Asia. ¿Sí? Por eso no te olvides, es Yangtze-Kiang o río azul simplemente. En la vertiente del Índico ubicaré ríos como el Ganges y también como el río Ind. Incluso el río Tigris y el río Éufrates depositarán sus aguas sobre el océano Índico. Además, el río Brahmaputra. Cuando el río Ganges se une al río Brahmaputra, me forman el delta más largo del planeta. Estos dos me formarán el delta más largo en el mundo, también es otro récord mundial. Y además, aquí ubicaré al lago de mayor superficie. El lago residual de mayor superficie en todo el mundo se va a denominar Mar Caspio. Al igual que aquí ubicaré al lago más profundo. Ese lago más profundo recibirá el nombre de lago Baikal. ¿Sí? Este es considerado el más profundo de nuestro planeta. Ahora bien, continuamos. Eso en cuanto a Asia, y ahora pasamos a hablar de América. Bueno, quizás sobre este continente tú recuerdes más. Aquí de repente tú recuerdes más datos, ya que estamos hablando de nuestro continente. Como verás aquí en la imagen, en cuanto a los límites que tiene América, hacia el norte nosotros ubicaremos al Océano Glaciar Ártico, hacia el este ubicaremos al Océano Atlántico y hacia el oeste al Océano Pacífico. En cuanto a ello, por aquí, miren, hacia el sur tendré la confluencia del Océano Pacífico y el Atlántico en lo que se conoce como Cabo de Hornos. Esos serán los límites de nuestro continente. Políticamente, América se va a dividir en 35 estados soberanos, 23 territorios dependientes y un estado libre asociado. Ese estado libre y asociado es el que tiene las peores condiciones económicas. Es el estado con mayor índice de pobreza. Estoy hablando de Haití. Haití es un estado libre y asociado. Para poder sacar de la crisis Haití, la economía está siendo manejada por Estados Unidos. Estados Unidos le está dando asesoría a las autoridades de este país para sacarla de la crisis en la que se ubica. Ahora bien, América, para un mejor estudio, ha sido dividido en 3 sectores. América del Norte, América Central y también América del Sur. Por eso es que América te señalaba que ha sido dividido en 3. En cuanto a América, nosotros por aquí vamos a ver la siguiente división política. Dije, en Norteamérica solo ubicaremos 3 países, Canadá, Estados Unidos y México.
Mientras que en Centroamérica nosotros vamos a localizar a países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esos que te acabo de mencionar se van a ubicar en la parte continental. Van a estar en ese estrecho, ¿sí? Que comunica, o en ese istmo que va a comunicar el sector norte con el sector sur de América. Pero va a haber otros sectores que se encuentren en la zona del océano. A esos sectores les vamos a llamar Antillas. Por su tamaño, les denominamos Antillas Mayores o Antillas Menores. Y por último, el sector de nuestro continente que tú conoces más es el sector sur. Y aquí ubicaremos a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela. En total, 12 estados dentro de Sudamérica. Y ahí faltaba poner Guyana Francesa, que es una dependencia, ¿ya? Además, en cuanto a la población y calidad de vida, aquí señalaremos lo siguiente. América, según los datos del 2019, aproximadamente, Estados Unidos era considerado el país con mayor cantidad de habitantes. En segundo lugar está aquí Estados Unidos. En segundo lugar aquí ubicamos, después de Estados Unidos, ubicamos a países como Brasil, con 211 millones de habitantes. Luego está México, con 127 millones de habitantes. Colombia, con 50 millones de habitantes. Argentina, con 45 millones de habitantes. Luego le sigue Canadá, con 37 millones de habitantes. Y en séptimo lugar, el Perú, con aproximadamente 32 millones de habitantes. Eso es si consideramos la población absoluta. Considerando la población absoluta, el Perú se ubica en el sexto o se ubica en el séptimo lugar. Y en esa clasificación, Estados Unidos está en el primer lugar. En cuanto a la densidad, profe, ¿cómo saco la densidad? Divido mi número total de habitantes sobre mi territorio. Al yo dividir mi número total de habitantes sobre mi territorio, a eso le voy a llamar densidad poblacional. Y la mayor densidad poblacional se tiene en Centroamérica, con 89,9 habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Qué significa? Que el territorio es muy pequeño para la cantidad de habitantes que alberga. Por eso es que la densidad aquí va a ser mayor. En cuanto al IDH, ¿quiénes son considerados países en desarrollo o países desarrollados? Canadá, y luego le sigue Estados Unidos. Incluso en tercer lugar está Chile. Pero países con IDH alto, o sea, ni tan el intermedio ya podría ser, ahí ubicamos a México en primer lugar a Cuba, segundo México y en tercer lugar el Perú. El Perú tiene el IDH. El Perú, recuerda que tiene un IDH considerado alto. En cuanto a el desarrollo, el índice de desarrollo medio, ahí tienes a países como Honduras, El Salvador, y muy bajo, por eso considerado como uno de los países en extrema pobreza aquí en América, Haití. Haití es considerado el país con el IDH más bajo de todos.
Ahora, en cuanto a algunos otros indicadores demográficos, en América la esperanza de vida es 75 años. Y, ojo, nosotros estamos en ese porcentaje, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Que el Perú tiene como expectativa de vida 75 años. Estamos en el promedio de toda nuestra región. Además, si hablamos de la distribución poblacional, en Norteamérica el 82% de la población vive en zonas urbanas. Y en América Latina y el Caribe eso solamente se refleja en el 79%. Si nos referimos a indicadores como la tasa de crecimiento, el crecimiento natural es de 1.3%. Mientras que si hablo de la natalidad, por cada 14 nacimientos en Norteamérica, por cada 1000 habitantes hay 14 nacimientos. Y en América Latina y el Caribe, 16.5 nacimientos por cada 1000. En cuanto a la tasa de mortalidad, en América del Norte es menor si la comparamos con América Latina y el Caribe. Y en cuanto a la tasa de fecundidad, también hay una diferencia entre Norteamérica y América Latina. Mientras que en Norteamérica esa tasa de fecundidad es de 2,2, disculpa, en 1,9, en América Latina es de 2,2%. En cuanto a la distribución, la población es principalmente urbana. ¿Sí? Principalmente aquí, en todo nuestro continente, la población será urbana. Si queremos distinguir aquí las cordilleras y principales accidentes geográficos en América, consideraremos lo siguiente. Y aquí consideraremos lo siguiente. Ahora miren, si consideramos ello, tendremos aquí lo siguiente. Miren, en cuanto a los sistemas de cordilleras en América, en el extremo norte, los montes rocosas o las montañas rocallosas son considerados uno de los más importantes sistemas en Norteamérica, ya que en Norteamérica es uno de los más grandes sistemas. ¿Sí? Pero aquí el pico más alto de Norteamérica se va a llamar McKinley. ¿Ok? Que lo ubico en la parte de Alaska. Por ahí ubico ese pico más alto. Hacia el extremo sur ubico Sierra Madre. Y hacia el extremo oriental a los montes Apalaches. En el caso de América Central, aquí solamente ubicaré a la cordillera central y la cordillera volcánica. En cuanto al extremo sur, aquí en el sur, la cordillera más importante se va a llamar Cordillera de los Andes, que es considerada la cordillera más larga en el mundo. Ahora, por aquí, en cuanto a los macizos y escudos, aquí en el sur se encontrarán estas formaciones. Tienes aquí en el sur al macizo brasileño. Al macizo brasileño por aquí lo tendrás. También ubicarás al sistema de Parima y Pacaraima. Ubicaremos escudos como el escudo guyano y el de La Plata. Y las llanuras, en cuanto a Norteamérica, tenemos a la gran llanura norteamericana.
Y aquí en Sudamérica, a la llanura del Amazonas, o la llanura amazónica y la llanura de las Pampas argentinas. En cuanto a las mesetas, tenemos a la meseta del Colorado y a la meseta de Anahuac. Y hacia el sur, la meseta de Mato Grosso, la meseta del Collao y la meseta de la Patagonia. Siendo la meseta del Mato Grosso una de las más grandes mesetas o más extensa meseta ubicada en territorio de América del Sur. Por ahí tienes a los desiertos. Los desiertos más importantes se ubican en Norteamérica, siendo el desierto de Chihuahua el desierto más extenso. Y en cuanto a penínsulas, solamente ubicaremos estos accidentes en el sector norte. Es decir, en Alaska, ahí ubicaremos ahí, por ejemplo, ahí en el sector norte ubicaremos a penínsulas como la península de Alaska, la península de Florida, la península de California y la península del Yucatán. Incluso ahí está la península del Labrador, entre algunas importantes penínsulas ubicadas en Norteamérica. En cuanto a las islas, en el norte tenemos a islas como Groenlandia, también considerada el récord mundial, considerada la isla de mayor superficie. Y hacia el sur tenemos a islas como Tierra del Fuego e Isla de las Malvinas. Y hacia el tramo sur contamos con un estrecho. Este estrecho viene a ser el estrecho de Magallanes. Además, por aquí, en el sistema hidrográfico, registraremos los más grandes sistemas, los vamos a localizar en América del Sur, siendo el río Amazonas la mayor cuenca colectora del planeta y el río con mayor curso en todo el mundo. También ubicaremos aquí en Venezuela al río Orinoco. Hacia el lado de Argentina, al río de la Plata, considerado como uno de los ríos que forma el estuario más largo en el mundo. Hacia el extremo norte, ubicamos a ríos como el río Mississippi, Missouri, que deposita sus aguas sobre el Golfo de California, en el Océano Atlántico, y a su vez ubicamos aquí al río San Lorenzo, que es el río colector de los Grandes Lagos. Además ubicamos acá el río Colorado, que deposita sus aguas sobre el Océano Pacífico. Aquí van a existir dos importantes vertientes, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Pacífico. En cuanto a los lagos, por ejemplo, aquí tendremos hacia el norte la región de los Grandes Lagos, el lago Hurón, el lago Jayo, siendo el más importante el lago Superior, porque este es el lago de mayor superficie en el planeta. Y hacia el sur ubicamos al lago Maracaibo y al lago Titicaca. Pero lo más importante que vamos a destacar aquí en América del Sur es el acuífero de Guaraní. Profe, ¿y por qué el acuífero de Guaraní es el más importante? Porque es ahora, recuerda, este acuífero de Guaraní se constituye en la reserva de agua subterránea de mayor superficie en el planeta. Aquí vamos a ubicar, o esta se va a ubicar entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entre esos 4 países ubicamos al acuífero más grande del mundo. Esto, chicos, sería todo en cuanto al desarrollo del tema. ¿Okay? En cuanto al desarrollo del tema. Y aquí presentando un cuadrito.
Este cuadrito es el cuadrito resumen de todo lo que te he mencionado. Aquí en el encabezado vas a ubicar continentes, vas a ubicar país más extenso o de menor extensión, países más y menos poblados, ciudad más poblada, golfo e isla más extensa, lago más extenso por continente, río más extenso también por continente, y volcanes y desiertos también por cada continente. En este cuadrito se está haciendo el resumen de todo el tema que hemos desarrollado hasta el momento. Además, ya aquí están los datitos y tú puedes ubicar a los picos más altos, cordilleras más importantes por continente. Entonces, hasta aquí, chicos, nos quedamos en cuanto al desarrollo de esta unidad, que corresponde a la semana 15. Voy a cargar por aquí, ahorita te presento también la separata. Voy a cargar por aquí el material, el PPT, para poder compartirlo contigo. Y ya iniciaremos nuestro desarrollo de la separata. Si antes, obviamente, no hay ninguna pregunta. ¿Alguno tuviera una consulta, alguna duda sobre el tema que hemos desarrollado? Me la puede hacer llegar. Bueno, como sabrán, chicos, esta es nuestra última semana CEPREVI. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Y les quiero dejar este lemito. Estás destinado a grandes cosas, solo debes creer en ti. ¿Sí? Así que les deseo, chicos, éxito en todo lo que se haga. Les deseo que también les vaya muy bien en esta última evaluación. Y ahora sí, pasamos a desarrollar. Si es que no hay preguntas, pasamos a desarrollar esta separación. Quiero que observen la primera pregunta. Me dice ahí, América limita por el norte con... Con el océano. Ahí sería el océano Ártico, ¿verdad? En la primera, mi respuesta la A. En la segunda dice, el volcán Tajamulco es la montaña de mayor altitud en Centroamérica y se ubica ¿En dónde se ubicará ese volcán Tajamulco? Que es la montaña más alta en Centroamérica. Eso lo vamos a ubicar en Guatemala. Recuerda que aquí en la tercera dice, ¿cuál es el único país bioceánico en América Austral? Colombia. Ahí sería Colombia. Claro, así, en la pregunta 3, mi respuesta Colombia. En la 4, la cordillera es la más extensa de Norteamérica y se extiende por su sector occidental. Rocallosas. Ahí serán las montañas o la cordillera de las Rocallosas. En la 4, mi respuesta D. En la 5, respecto a la cordillera de los Andes, señala el país que no logra recorrer. Uruguay. Ahí sería Uruguay. ¿Ok? En la 5, Uruguay. En la 6, el lago Maracaibo se ubica en... Venezuela. Ese será Venezuela.
Señale la cordillera localizada en el continente asiático. Apeninos. A ver, mira, dice, señale la cordillera localizada en el continente asiático. Caracol. Ahí sería la cordillera del Karakorum. Recuerda que aquí está el K2. Y en la 8, ¿cuáles son relieves que pertenecen al continente europeo? La E. La E, 2 y 4. Mira, en Europa está la península escandinava y la cordillera de los Pirineos. Ahí sería 1 y 3. En la 8, la respuesta es la D. Ya, en la 8, mi respuesta es la D. En la 9, el punto más alto de la cordillera del Himalaya es... Everest. Ahí sería el Everest, exacto. El continente de Asia limita al oriente con... Un Pacífico. Africano. Con el Océano Pacífico. Ahí sería, aquí, Océano Pacífico. En la 10, Océano Pacífico. En la 11, el lago Victoria es el de mayor extensión Europa. en África. Ya el lago Victoria se ubica en África. La Doga es el más extenso en Europa. En la 12, al norte del continente africano se localiza... El mar Mediterráneo. Claro, ahí vamos a ubicar el mar Mediterráneo. Los países D se ubican en la parte sur de África. Túnez y Camerún. Túnez y Camerún, me dice por ahí. Túnez está al norte. Madagascar y Camerún, ¿ok? Madagascar y Camerún en la pregunta 13. En la 14, el desierto de Sahara, ¿dónde se ubica? África. África. Claro, en el continente africano. ¿Y qué países se ubican en el sur de Europa? A ver, ¿qué países están en el extremo sur de Europa? Portugal. Ucrania. Ahí es más Italia. Portugal está un poco más hacia el occidente y Ucrania hacia el oriente. Sur, sur, Italia, Grecia.
Ya. Ahora, por aquí, en la 16, el Canal de la Mancha se ubica entre Reino Unido y... A ver, el Canal de la Mancha se ubica entre Reino Unido y... Francia. Francia. Sí, Reino Unido y Francia. Ahí ubicamos el Canal de la Mancha. En la 17, los montes Urales considerados como la frontera natural entre Europa y Asia se ubican ¿en qué país? Rusia. Estos se van a ubicar en Rusia. Y en la 18 dice, el río Volga, el más caudaloso y extenso de Europa, ¿desemboca en qué? ¿En dónde desemboca? En Rusia. Está en Rusia, pero va a desembocar en el mar Caspio. En la 18 es mar Caspio. En la 19, en Oceanía se tiene el país de Australia, cuya capital es... Sydney. ¿Cuál será la capital de Australia? Sydney. Sydney es la capital. Sydney es la capital de... No, no es la capital. Sydney es una de las ciudades más pobladas. La poblada es la ciudad de Canberra. ¿Ok? La ciudad de Canberra viene a ser la capital de Australia. Mientras que Sydney solamente es la más poblada en Australia. Y en la 20, en la relación, identifique la isla más extensa en Oceanía. Tonga. Nueva Zelanda. Sería Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es la isla más extensa dentro de Oceanía. Bien, chicos, ¿alguna clave que de repente quieres que te vuelva a repetir? La 16, por favor, profesor. Bien. En la 16 es Francia. ¿Sí? En la pregunta 16 la respuesta es Francia. El Canal de la Mancha está entre Reino Unido y Francia. ¿Alguna otra pregunta? La número 5, Miss, por favor. ¿Cuál, hija, cuál? La número 5, por favor. Ahí. Ahí es Uruguay, en la 5 Uruguay. Miss, la pregunta 17. ¿Ah? Los montes Urales van a ubicarse en Rusia. Gracias. Otra más. La número 8, Miss. Ya. En la número 8, la alternativa es la D, 1 y 3. Ok, Miss. Listo. Bien, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Ah, ya, por ahí me decía profesor y la Antártida. Bueno, aquí en las preguntas, la Antártida es considerada como un tema especial, un tema aparte, donde se habla de las características de la Antártida y
reservas de biosfera, por ejemplo. Aquí solamente consideramos, por eso te decía, los 5 continentes. Aquí no consideramos dentro de la clasificación o las características a la Antártida. Claro que la Antártida también es un continente, ¿no? Pero este continente no está poblado, o simplemente es un continente para uso científico. Por eso es que no se le cataloga como los otros. Pero sí que es una masa continental, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno, profesor. Listo, chicos. Muchas gracias, chicos, por su atención y participación. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, chicos. Éxitos en este examen. Éxitos en todo lo que se propongan, chicos. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto poder haber trabajado con ustedes. Muchas gracias por todo, chicos. Cuídense, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Miss. Cuídense. Gracias, profesora. Éxitos en todo. Nos vemos.